Bendiciones, buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. El día de hoy traemos el tema de la santificación del obrero de Dios. Perfecto. Vamos a dar entrada. Y ¿dónde quedó mi presentación? Ya se me movió. Permítanme un momentito. ¿Dónde quedó el libro? Libro de... Ajá, aquí está. Siempre se me pierde en esta computadora. Ok. La santificación del obrero de liberación. De acuerdo a lo que es Hechos 19, 13, 16, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Híjoles, este versículo es bien importante porque pues todo obrero del Señor que ministre liberación o desee servir, orando por los enfermos del alma, y pues cuando tomas una liberación, pues tienes que ir lleno de la presencia del Señor y que el Señor te lleve a realizar esa liberación. De lo contrario, pues nos puede suceder como le sucedieron a ellos que no los conocen. Entonces, imagínate nada más este cuadro, esta escena, en donde no usando sabiamente, ahora sí que te presentaste a la guerra sin espada, sin ser llamado. Recuerda que las batallas las asigna el Señor y no no podemos ir a una guerra donde no fuimos llamados. Bien, aquí dice esta diapositiva que quien desea servir orando por los enfermos del alma, más que una capacitación intelectual de conocimiento, consideramos debe vivir un estilo de vida santo, es decir, apartado para Dios, pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo, como lo dice Primera de Pedro 1:16, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y pues la santidad es parte de la liberación. Santificarse, recuerda que la palabra santidad pues tiene que ver con todo lo que, ahora sí que todo lo que te puedas imaginar que es apartado. Que seas una persona llena del Espíritu Santo para poder llegar a niveles ya de liberación. Imagínate, nada más me acuerdo también de Pedro, que con la simple sombra sanaban. El Señor Jesucristo, tantas cosas que hizo, y esto te lo va a dar también la adoración. Y si estás santo, pues santifícate más. Y pues todos los que están en una relación de pacto con Dios a través del arrepentimiento y de la fe en su Hijo Jesucristo son considerados como santos. En la Biblia una persona es llamada santo cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor. De acuerdo a Salmos 106:16, el apóstol Pablo se autodeclaró menos que el más pequeño de todos los santos. Eso está en Efesios 3:8. Bueno, aquí en esta imagen, aquí dice: el demonio resiste
bueno, si alguna vez por aquí tenemos pastores, pues te ha tocado cuando estás orando por alguien y de repente pues hay ahí cierta oposición demoníaca, pues hay demonios que sí se resisten. Y aquí dice, he estado presente y he escuchado testimonio de varios ministros de liberación que al reprender a una persona demonizada, el demonio se resiste y más aún los reprende, denunciando que están en pecado y les delata su falta públicamente, avergonzándoles. Esa es una parte muy, muy fuerte porque el demonio que está dentro de la persona, si tú no estás en santidad, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a señalar. Te va a decir, pues, ¿cómo te atreves a sacarme de aquí si tú andas en esto, en esto, en esto y en aquello? Y pues imagínate la vergüenza que pasas ahí, porque sí, sí me ha pasado verlo. Esto me pasó en el evento de TV Joshua cuando vino aquí a México, ahí en el Estadio Azteca. Me tocó ver una escena como esta y la verdad fue bastante desagradable. Por eso es importante que te mantengas en santidad y en victoria. Por ejemplo, el alcohólico, el que, el que salió del alcoholismo, de las drogas o de cualquier tipo de adicción, pues tiene esa área en victoria y te aseguro que va a ayudar a otros a salir de ahí porque sabe precisamente lo que se siente, sabe cómo fue atacado y sabe también cómo combatir al enemigo. Entonces, sí, no te preocupes si caíste en estos vicios o el Señor de donde te haya sacado, todos tenemos un pasado de todo, a todos el Señor nos sacó de algún área. Entonces, esa área procura mantenerla en victoria. Bien, pasamos a la siguiente. Creo que recuerdas esta escena de el hombre con el espíritu malo, de los hijos de Exeba. Entonces, nada más de imaginar este cuadro, la verdad que sí me pongo mucho a pensar. Imagínate lo que han de haber sentido estos varones que todavía salieron pues heridos y desnudos. Imagínate, los demonios de verdad les dieron una paliza, pero tremenda. Entonces, cuidado con el terreno de liberación. Aquí dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Muchos de los problemas de la gente de liberación no son porque no tengan el conocimiento o los dones. El problema es porque pues no se santifican ante Dios. En nuestra experiencia pues hemos visto muchos demonios también que se resisten y no salir de personas demonizadas bajo su dominio y pueden tardar horas, días o inclusive ni siquiera salir. En una de las liberaciones que también fue partícipe, era una chica que estaba en drogadicción, estaba en un centro pues de estos centros de mujeres, exclusiva era para mujeres, nada más no recuerdo bien el nombre, era ahí en la ciudad de Toluca, y recuerdo yo que esa ocasión acompañé a un pastor, y esa ocasión el pastor empezó a ministrar a la chica y pues se le empezó a manifestar el demonio. Entonces el demonio le dijo, pues que, de verdad las palabras que dijo me dejaron atónita. Lo que le dijo el demonio al pastor fue que ella estaba contenta con él y que por tanto él no se iba a ir. Entonces imagínate qué cuadro tan fuerte de esta chica que estaba inmersa en una drogadicción tremenda y yo creo que hasta pues en pecados sexuales ha de haber andado esta muchacha y pues ya la verdad pues ahí quedó toda la liberación, pues la chica pues no quiso. Y pues unos exorcistas judíos, hijos de un tal Ezeba, vuelvo a mencionar esta parte, mencionando la anterior diapositiva, pues viendo el poder de Pablo sobre los demonios, pues se les hizo bien fácil. Pensaron que podían hacer lo mismo empleando en sus exorcismos el nombre de Jesús, pues a quien no conocían, ¿no? Predicando por Pablo. Entonces, pues no te metas en cuestiones
de liberación si no conoces bien el terreno. Pues lo intentaron hacer, pero con resultados que no esperaban, de modo que desnudos y heridos, pues tuvieron que huir de aquella casa. Como te mencioné, pues les dieron una buena y tremenda paliza. Entonces, imagínate que todo esto pues fue hecho público y pues, híjole, ¿no? Pues qué pena, ¿no? Y eran 7. Y eran 7, ¿no? Imagínate. Y pues fue todo esto que ocurrió, pues fue conocido por toda la ciudad, tanto por los judíos como por los griegos, apoderándose de todo un gran temor. Y pues así vieron el poder del nombre de Jesús que usaron los irreverentes exorcistas que fueron castigados. Yo creo que alguna vez, pues, si no has tenido temas con la liberación, pues no te preocupes. Estaremos orando y te estaremos capacitando para que las empieces a vivir. El libro de las llaves de la sabiduría de Mike Murdock, si alguna vez lo has leído por pura curiosidad, ahí una de las llaves dice que a mayor unción, mayor ataque. El Señor Jesús siempre, de verdad es un hombre de verdad que digo, wow, Señor, eres muy inteligente, tiene estrategias para la guerra. ¿Por qué? Pues porque el diablo es un tonto, o sea, de verdad es muy tonto. Y pues, ¿qué hace uno? Pues hay que aprovechar esa tontez que tiene el diablo para tú ser más listo y ganarle siempre el terreno, porque el diablo lo que va a hacer es hacerte la fiesta, es aprovechar para hacerte todo el daño posible, pero tú y solo tú tienes la decisión de decir no más y hasta aquí. Entonces dice la palabra de Dios, resiste al diablo y éste huirá de ti. Si estás pasando por una situación difícil o si ya saliste, por ejemplo, a lo mejor de las drogas o de algún pecado sexual, de cualquier cosa que haya salido, el diablo siempre te va a querer volver a tentar en donde te sacó. Y si tú no te mantienes en esa santificación, es decir, también en adoración, en oración a Dios, pues déjame decirte que te van a hacer una pachanga todavía más grande. Aquí vemos en las imágenes, bueno, la idolatría a este Tadeo, que le dicen San Judas Tadeo, que yo siempre que lo veo digo que trae un cuerno aquí en la nariz, perdón, la nariz en la cabeza, ¿eh? También en la nariz yo creo, perdón, me confundí con otro, con Sireno de Bergerac, yo creo. ¿Verdad? Dice, bueno, quemar es liberación. Y pues aquí vemos que pues están ahí quemando las pues imágenes, ¿no? Y pues toda la idolatría. ¿Cuál es el libro de Mike Murdock? Se llama el libro Las llaves de sabiduría de Mike Murdock. Se llama el libro. Bien, pasamos a la siguiente. Pues todas estas imágenes religiosas que tú ves en tu pantalla, pues simbolizan hechicería. Dice la palabra del Señor que pues te hacen imágenes de cerámica, pues de madera, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír y pues no hacen nada, ¿verdad? Nuestra hermana Delfina tiene la manita levantada. Dígame, adelante. ¿Tiene alguna duda? Perdón, hermana, es que no tenían que anotar y quiero el título del libro, ¿de qué? Ese libro de se llama Las llaves de sabiduría de Mike Murdock. ¿De la sabiduría? Ajá, llaves de sabiduría, las llaves de la sabiduría. Si no, al ratito que termine la clase, les mando cómo se llama el libro. Y el autor y eso, hermana. Sí, está bien. Entonces, perfecto. No gracias. Problema. Bueno. En el libro de Guerra Espiritual, el profeta Javier Hermoso relata que cuando él organizó una campaña de liberación en una iglesia, y dice que como su pastor después de predicar les pidió que renunciaran a todo lo oculto y les pidió que trajeran la basura espiritual,
que estaba en sus casas y que pusieron en un bote de basura a la entrada del templo y que les pidió que cada domingo trajeran las bolsas cerradas con todo aquello que tuvieran en casa y que desagradaba a Dios y lo depositaran en el bote discretamente. Esa historia que él cuenta me gusta mucho. Y él relata que su sorpresa pues fue mayúscula porque dice que los cristianos de varios años traían y depositaban esa basura espiritual con objetos, libros, idolatría, santería, juguetes de niños, videos porno y cuanta brujería encontraron en su propia casa. Y eso que tiene muchos años. Y eso que ya tenían muchos años de ser cristianos, bueno, pues con razón se sorprendió tanto, ¿no? Pues sí. Y pues dice que se pusieron a orar, renunciando y rompiendo con martillos y quemando esas cosas que traían maldición y anatema a los hogares y familias cristianas que asistían a la iglesia. Y pues él nos cuenta que en el relato de Lucas añade que el precio de los escritos quemados se calculó en unas 50,000 monedas de plata, una suma pues muy elevada que corresponde a unos 30 millones de pesos, o sea, una fortuna invertida para el diablo en artículos de ocultismo. Entonces, pues por ahí si tienes en tu casa cosas que no debes, es el momento de agarrar un bote y tirarlas y orar para que no quede más. Entonces, imagínate que pudo haberse tratado de, a lo mejor, de pergaminos, de papiros, de tablillas, y pues que contenían fórmulas mágicas para infinidad de circunstancias de la vida, que pues eso no funciona, y que los devotos llevaban incluso a veces colgadas del cuello como amuletos de protección. Bueno, creo que todo el mundo hemos visto a los santeros, cómo traen pulseras, o los que traen ahí a la muerte colgada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todos hemos conocido una persona así. Aquí dice, aún la cruz como un símbolo. Exactamente. Bueno, pues Jesús no permaneció en la cruz todo el tiempo, nada más fueron unas horas. Adelante, hermano Pedrito, ¿algún comentario? Sí, también no sé si conozcan la historia de Tamuz. Y ahí viene esa cruz que se cuelgan. Es una T que adoran a Tamuz, una T estilizada y que se asemeja a la cruz. Eso, si conocen esa historia, ahí se van a dar cuenta que la cruz no es prácticamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y además tampoco la debemos de traer. No debemos traer nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ningún objeto. Y esa T que se ponen, esa cruz que se ponen, es adoración a Tamuz, una T estilizada como cruz. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de Tamuz? Están escribiendo en el chat que de Tamuz, así se escribe, con Z. Ajá. Sí vamos a apartar un tiempo y vamos a ver esa historia más adelante, para ahorita no interrumpir el estudio. Ok, perfecto. Cuando veamos entonces espíritus uno a uno. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí nos recuerdan de la historia de Tamuz. Entonces, pues Dios siempre nos va a pedir una santificación personal para poder ser instrumentos útiles en sus manos. Para comprender muchos conceptos de la guerra espiritual y ministrar liberación, pues es necesario desear esa santidad. De verdad que esto que leemos o que sabemos es bien importante, la santificación, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Bueno, pues aquí tienes en las imágenes objetos y juguetes infantiles que atraen a los demonios, y pues este mes es un mes muy difícil porque pues ya saben, la celebración a la muerte y que visten a los niños. De verdad que a mí me da tanto coraje ver a los niños vestidos de muerte, porque los están maldiciendo, y la gente ignorante
que pues no sabe que está maldiciendo a sus hijos. Entonces este mes es muy difícil espiritualmente hablando, porque pues a nivel mundial pues se celebra a la muerte. Yo creo que no solo aquí en México, yo creo que muchos la celebran, y pues tenemos que seguir orando y seguir peleando. Creo que esta pandemia en parte fue buena porque el año pasado hay un evento, no recuerdo si alguno de ustedes recuerda, hay un evento de brujería, ¿no? Que hacen como un desfile, no sé, y creo que se canceló. Yo dije, ay, alabados el Rey de la Gloria, que la pandemia en sí trajo también cosas buenas, Buenas. y que pues imagínense, los panteones pues permanecieron, me parece, cerrados el año pasado. También, sí. Entonces, pues fue algo bueno dentro de todo. Hay que ver la parte buena, pues para nosotros una gran victoria esta parte. Entonces, pues, no te olvides que, pues, preguntarle y consultarle al Señor qué debes de hacer. Y el Señor, pues, siempre te va a responder de una forma sencilla. Pues, si tú ves todo esto, pues, es algo bien sencillo. No están en santidad. Entonces, aquí está parte de lo que ya comentamos. Bueno, aquí está el semáforo del cristiano. No se parece al semáforo de la pandemia, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar en verde. Santidad, síguela, discernimiento, evalúa, y pues el pecado, pues esto es en rojo, detente. Y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, dice aquí, se puede y se debe de tratar de vivir la santidad viviendo en este mundo donde todos somos pecadores, tal como nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 8:1-8:9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues esto es cierto. Quien tiene el libro del Sidur del pastor Lauro Ayala, si alguien lo quiere, con todo gusto, me dice y se lo podemos mandar en PDF. Tiene un costo, es una módica cantidad de 100 pesos. Él nos enseñó a orar el Sidur y tiene oraciones en donde de verdad, si tú las oras en la mañana, algo pasa en donde precisamente pedimos perdón por los pecados. Todos los días santifícate, camina en esa santidad, que pídele al Señor que te dé discernimiento para que tú puedas seguir adelante. No sé si mi hermana Delfina dejó su manita levantada o tiene alguna otra pregunta, o era de la pasada. Creo que fue la pasada. Está mutado su micrófono. La hermana Delfina. Sí. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, hermana Delfina, o dejó su manita levantada de la pasada? No, la acabo de levantar. Me intereso por el libro que acaba de mencionar. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, le mando un mensajito terminando la clase, ¿le parece bien? Perfecto. Bien, la santificación significa la operación de la gracia por la que la salvación es comunicada al hombre, capacitándole para ser liberado del pecado. Y bueno, pues aquí tenemos varias citas bíblicas en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Romanos 6:19, habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por... Déjenme quitar esta pantalla. La santificación y como fin la vida eterna. Así es. Amén. Muchas gracias. Bueno,
Así es. Y tenemos la siguiente. Pues, ¿quién no va a la guerra espiritual? ¿Quién creen que no vaya a la guerra espiritual? ¿Alguna El idea? temeroso. Sí, Esos son unos. esos son unos, luego los otros. ¿Se acuerdan de de los 300 de Gedeón? Los Ahí incrédulos. los convocaron porque Incrédulos. eran 32,000 y convocó a todos que los que tuvieran miedo, los que sintieran, no se sintieran aptos, que mejor se retiraran. Cobarde. Y se retiraron 20,000, 22,000, quedando 10,000. Así es. Esa fue la primera limpieza. Esa fue la primera limpieza, ¿verdad? Y bueno, pues a un perfil de las personas que no debiesen de presentar a la guerra espiritual, pues ya mencionaron algunos, pues los incrédulos, los no creyentes, los inconversos, los que no reconocen una autoridad espiritual y no tienen una casa ministerial, o sea, una iglesia que los cubra en oración. La cobertura es muy importante. Los temerosos, miedosos y los que se desalientan al ver naturalmente al enemigo, los que no tienen por prioridad el reino de Dios y prevalecen en importancia otras cosas como su trabajo, casa y aún su familia. Uy, eso sí es muy difícil, ¿verdad? Para algunos. Los que dividen, pues son los que no tienen la misma visión, los niños espirituales, los creyentes emocionales no maduros, yo diría que los soldados de papel, ¿verdad? Al primer dardo, ¡pum!, se cae. Los heridos, los atados, los enfermos que necesitan recuperar fuerzas, los impuros, los desordenados, y pues Satanás mueve el desorden. Un ejemplo, creyentes que viven en unión libre, donde haya violencia verbal o física, varón que no provee, que haya adulterio. Ay, qué fuerte. Sí, bueno, luego se han sabido de casos que inclusive algunos cristianos, pues, desgraciadamente andan en eso, ¿verdad? Entonces, pues debemos de cuidarnos porque, como dice segunda de Gálatas 6:1, que hay que cuidarnos, que no hay que juzgar, no hay que juzgar a los hermanos que llegan a caer, porque nadie está exento de eso, ¿verdad? Exento. Ajá. Entonces, pues no hay que juzgar y mejor hay que ayudarles. Así es. Pues sí, porque en una guerra si va algún tipo de persona que no está madura, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues le va a pasar los que les pasó a los 7 de Seba. Así de fácil. Entonces, por eso es que si tú vas a una guerra, pues primero tiene que ser puesta por Dios, porque Dios te va a dar el lugar, la batalla, la victoria, con cuántos tienes que ir, y Dios te va a proveer de todo lo necesario para que tú puedas acudir y tener la victoria, inclusive te da las armas de guerra. A mi hermana Delfina nuevamente levantó su manita, dígame. Pregunto si está en el manual que nos mandaron la lista de los que no pueden entrar a la guerra, ¿en qué página está? ¿O nos lo vuelve a repetir, por favor? Claro que sí, mi hermana Delfina, está en la página número 23, ahí viene la lista de quienes no van a la guerra. La página 23 del manual. Y vamos a pasar a esta parte que dice, ¿está usted libre de heridas y ataduras? Parte interesante. Hay una oración también en el anexo, te sugiero que la leas. Los anexos están en la parte ya final donde oramos la oración del guerrero espiritual, protección del guerrero espiritual, perdón. Ahí al final vienen varios anexos y hay precisamente una oración que habla acerca de las ataduras. Si nos da tiempo, la oramos para que veas y romper esas ataduras, si es que todavía hay o nuestra familia todavía está atada, ¿por qué no orar también por los nuestros? Bueno, aquí está una pregunta, dice, ¿está usted libre de heridas y ataduras?
pues vamos a ver todo lo que son heridas y ataduras. Un soldado que entra a la guerra no puede enfrentar con poder y eficacia al enemigo. Cuando tiene heridas, debe estar libre de ataduras. Si estuviera herido, debe reponerse, sanar y salir a vencer una vez sanado. Un soldado herido no puede entrar a la guerra o no puede ganar, es difícilmente que gane. Entonces debe estar completamente sanados. Queremos ayudar a todos a sanar y estar fortalecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues la mies es mucha y los obreros son pocos. En lo natural, los convenios internacionales y leyes de guerra protegen a los heridos. No debe ser así en lo espiritual. Sabemos que es un acuerdo que se llevó entre todos los países, que se iba a respetar a los que estuvieran heridos, fuera del bando que fuera. Y aquí la pregunta es, ¿no debería ser así en lo espiritual? Pues les aseguro que no, porque el enemigo no perdona. El enemigo ataca a matar. La protección de los enfermos y los heridos en los conflictos armados fue el principio fundamental del primer convenio de Ginebra, firmado en 1864, y continuó siendo el principal objetivo del derecho internacional humanitario. El principio fundamental en que todos los heridos, los enfermos y los náufragos, independientemente del bando al que pertenezcan, deben ser respetados y protegidos. Ha de proporcionárseles atención médica adecuada tan pronto como sea posible, sin distinguir entre militares, civiles, amigos o enemigos. Como la imagen lo muestra. Jesucristo te llama a guerrear por tu familia, por tu iglesia, por la sociedad, por muchas personas atadas. No basta con evangelizar verbalmente. Debemos orar por liberación. Aún hay muchos creyentes que no han sido libres y tienen mucho tiempo en la iglesia, perdón. Tú eres un soldado, un guerrero de Dios. Dios está llamando gladiadores de oración y doctores, enfermeras de almas. Cuando hay guerra es una nación, en una nación se reclutan soldados. Consideremos la importancia de sanar, entrenar y restablecer al soldado que enfrente a la guerra. Veamos esta parábola. Vamos a ver la carta al rey. Ahí la tenemos también, ¿verdad? Ajá, déjense las pongo. ¿En qué página del libro viene para que lo sepan? En la página 25 viene 25. la carta perfecto. al rey, Ahorita la se cual las vamos a leer. Página 25. 25. Ahí voy. ¿No avanza? Ahí va avanzando. Es que tiene 527 páginas, está gordito, ¿verdad? Aquí está. Primero. Ya Espera. llegué. La página 25, la carta al rey. Para que la podamos leer todos juntos. O la lee usted como, ¿Sí? como usted guste. Dice así. Carta al rey. En batalla muy sangrienta, un soldado fue herido y perdiendo mucha sangre. No podía más luchar y le dijo al compañero, ven y mátame tan pronto. Ya no puedo más andar. Y le dijo a él, no puedo. Le diré al comandante si él puede ordenar. La sangre está corriendo. Yo no puedo decidir. Tengo
pues que consultar. Cuando el comandante lo supo, lo que había acontecido en medio de la batalla, un soldado está herido y pedía al compañero, ven y mátame. Ya pronto, ya no puedo más sufrir. Él envió luego una carta, le contó al rey qué pasa, y el rey respondió, oh soldado herido, tú no puedes morir, pues el rey está contigo. El soldado leyó la carta que había recibido de su glorioso rey, que la trajo un mensajero, desenvainó la espada e invitó al compañero a enfrentar al enemigo. Todos querían saber lo que había acontecido con el soldado herido, pues en la carta estaba escrito, el rey cuenta contigo. Soldado herido, el rey cuenta contigo. Mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando. Es preciso, sí, luchar. Soldado herido, el rey manda decirte, vence más esta batalla, pues el rey cuenta contigo. Ay, qué bonito. Y así, ¿verdad? También nuestro rey de reyes y señor de señores cuenta con nosotros. O sea, no podemos desmayar. Así es, amén. Alguien dijo alguna vez que si los cristianos estuviésemos todos llenos del Espíritu Santo, la consejería pastoral y la sanidad interior se quedarían desoladas y sin trabajo. Ese tema te va a ayudar a sanar y desatarnos de las heridas que todavía nos podrían ligar a yugos de alguna clase de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso lo tenemos en Gálatas 5:1. Ahora consideremos las cadenas que atan al pasado. Una de ellas es muy importante, la falta de perdón. Si estás ante la gente que ha sido lastimada, herida, rechazada o humillada, y te ha llenado de rencor y resentimiento. Si una de las cadenas es la falta de perdón. Y se puede haber varias ataduras. Una de ellas, y muy importante, es la falta del perdón. Si estás entre la gente que ha sido lastimada, herida, rechazada, humillada, y te has llenado de rencor y resentimiento, no podrás enfrentar al enemigo con eficiencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una persona que no ha perdonado sigue lastimada y tiene mucho resentimiento. Una persona que no perdona es porque tiene mucho resentimiento. Y cuando tienen mucho resentimiento, ¿qué es lo que hacen? Están deseando a la otra persona que les pase algo. Están deseando el mal. Pero desgraciadamente aquí es como si ellos trataran de tomar veneno para que le haga mal al enemigo. El que se está dañando es el que no perdona. Entonces es muy importante perdonar, porque la falta de perdón, si no perdonamos, inclusive nos puede acarrear enfermedades. Y es lo que les digo, es desear al otro que se muera tomando nosotros veneno, ¿verdad? Y así no se puede. No se puede. A esto habría de agregarle las adicciones, a toda aquella cosa que te pueda producir hábito o dependencia, causando el rechazo a una pobre imagen de sí mismos. En la experiencia también del profeta Javier, dice, tuve que ser libre de adicciones que adquirí antes de conocer al sanador de mi alma, Jesús. Soy libre de cadenas y ataduras. Ser libre de cadenas y ataduras de tu pasado
te permitirá moverte con libertad en el campo de la guerra espiritual y que el príncipe de paz use tu vida con poder, dándote la victoria. Creo que todos, ¿verdad? Todos, antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todos andábamos en malos pasos, ¿verdad? Todos andábamos en el pecado, pero pues gracias a nuestro Señor Jesucristo nos rescató de eso. Todos los que anduvimos en el mundo, ¿verdad? Porque aquí hay algunos que inclusive son de cuna cristiana y no pasaron por eso. La fe es la clave para que la oración sea efectiva. Sin embargo, las cadenas del pasado son un estorbo inmenso que impedirá que la oración llegue a Dios. Tenemos en Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que ahora, soldado de Dios, es tiempo de echar mano de la llave de la oración, de fe en Cristo, que abrirá grilletes, esposas, desatará yugos y desatará lazos del pasado o presente pecaminoso. Una vez libre de recuerdos terribles de tu pasado pecaminoso, entonces tendrás la oportunidad de ayudar a otras personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Isaías 10:27 nos dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Amén. Tenemos en el anexo 2 la oración para sanar el dolor de las heridas del pasado. Y vamos a leer la oración que viene en el anexo 2. A ver, déjelo busco. ¿En qué página está el anexo? La 493. 493, bien. Para que lo vayan buscando o lo anoten. La 493. Ahí ya me pasé. Ahí voy. Mm, 93, aquí está. Que se descargue porque está un poquito pesado. A ver, dejen de compartir, vuelvo a compartir. A ver si así se descarga un poquito más rápido. Ya funciona. Aquí está la oración. Ajá. Anexo 2, oración para sanar el dolor y las heridas del pasado. Amén. Padre Celestial, vengo en oración delante de tu presencia para pedirte que me libres del dolor de mi pasado. Tú conoces mis angustias, mis miedos, mis aflicciones. Oro para que me libres y me sanes de todas las heridas que han quedado de mi pasado. Ayúdame a soltar todos los recuerdos que me inquietan y me traen angustia. Ayúdame a soltar cualquier cosa a la que me haya aferrado y enlazado, que tenga que ver con mi pasado. Padre, yo me declaro libre por las heridas del pasado en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo.
En el nombre de Jesús, quiebro y me desligo de todo aferramiento, ligadura, lazo, con todo lo que tiene que ver con mi pasado. Por el poder de la sangre de Cristo, todos los espíritus que estorban de distracción, de confusión, doble ánimo, son desalojados de mi vida. No tienen acceso a mi alma. Los echo fuera de mí. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, decido y determino no encadenarme no encadenarme al al dolor del dolor, sufrimiento por el rechazo, traumas y abusos. y abusos. Claro que tengo la mente de Jesucristo. Soy fortalecido, perfeccionado, establecido y afirmado en mi fe. Te pido que toda baja autoestima, debilidad emocional e inseguridad sean transformados por ti, Señor, en paz, gozo, fortaleza y confianza. Renuncio a toda la ansiedad, a todo el dolor y a las heridas del pasado. Renuncio a toda carga falsa que yo mismo me he impuesto. Renuncio a todo el estrés acumulado, a la culpa y a la falta de perdón, al resentimiento, a toda raíz de amargura oculta, a la envidia o a los conflictos que se encuentran en mi corazón. Los resisto y los echo fuera de mi vida en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Así es. Amén. Te entrego mi pasado y te pido, Señor, Pido, Señor, que restaures mi restaures presente. mi presente. Recibo tu liberación. Recibo tu liberación. Alégrame Alégrame por los días que he por los sido días afligido He sido afligida. y los años Los que años he que he visto el visto mal. el Salmo 91:15. Que mis ojos desde este que instante se sigan solo a seguir hacia adelante. seguida Mi hacia mente adelante. la declaro restaurada y llevo cautivo todo Y pensamiento a la obediencia a Cristo. Me rindo a en ti Cristo. y buscaré cada Me día rindo de tu a ti. gracia, tu favor, Gracias, tu tu voz, favor, para hacer tu tu voluntad. voz, para hacer Decreto un voluntad, aceleramiento en mi vida. Y que tú me aceleramiento guías hacia el futuro y que tú que me tienes para guíes mí. hacia el futuro Señor, que te doy tienes para gracias mí. porque tu Señor, paz invade mi te doy mente y mi gracias por espíritu. tu paz, No me has dado mente espíritu de y mi temor, espíritu. sino de Me has dado poder, espíritu amor de y temor, dominio propio. de poder, Tengo amor una mente sana. y mente sana. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Templo puesto del que soy Espíritu Santo, arraigado, afirmado en el amor de Dios. firmado El templo no amor puede de ser Dios. traspasado por espíritus inmundos que traen oscuridad a mi vida. En el nombre poderoso de mi Señor En el Jesucristo. de Padre, nuestro Señor Jesús. gracias de antemano por la maravillosa sanidad interior que me has dado a mi alma. Declaro que soy libre de las heridas que estaban en mi corazón y que tú me has dado un corazón conforme al tuyo. Gracias, Padre, por la sanidad. Bendigo tu santo nombre. Te reconozco como el único Dios fiel y verdadero. Y toda la gloria y honra sea para ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Qué bonita canción. Amén. Amén. Y sin duda que el Señor se sigue moviendo. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a ver, a seguir con las heridas por falta de perdón.
¿Cómo se les ha hecho a ustedes el perdonar? Muy buena pregunta. ¿Han Nos perdonado hace a los que los han ofendido? ¿A los que Muy los han difícil. lastimado? Sí. Es ¿Los han perdonado? difícil, pero es necesario. Sí, Es es necesario, difícil. ¿verdad? Aunque Es es necesario. difícil, Sí, cuesta un poco. porque hay Necesario. personas que han tenido unas heridas muy grandes y han sido muy lastimados y no olvidan fácilmente. Pero como dice el pastor Filiberto, ¿verdad? Es necesario perdonar. Porque sabemos que alguien nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿verdad? Porque alguien nos enseñó a perdonar, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nos enseñó a perdonar ahí en la cruz del Calvario. Ahí perdonó toda la culpa de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. Entonces, si Él perdonó, nosotros, ¿por qué no perdonar, verdad? Así es. Entonces también Así es, tenemos que amén. ser libres de las heridas por falta de perdón. Amén. Dice, el perdón es una decisión de la voluntad, no de tus sentimientos. Porque como les digo, por parte de los sentimientos como que no vamos a perdonar, ¿verdad? Pero es la voluntad, es una decisión de voluntad. ¿Por qué? Porque en primera, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. En segunda, si no perdonamos, los únicos que vamos a tener consecuencias vamos a ser nosotros. Nosotros nos vamos a enfermar del alma, del cuerpo y del espíritu. Entonces es muy necesario el perdón. Dice, entonces ya vimos que el perdón es una decisión de la voluntad. Y entiende definitivamente esto. Por favor, nosotros podemos decidir perdonar a una persona que nos ofendió, nos guste o no hacerlo, hasta que lo sientas. Y lo vemos aquí en Mateo 6, 14 y 15, que nos dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Dios, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué fuerte, ¿verdad? O sea que o perdonamos o perdonamos. Y es parte del Padre Nuestro, Sí, ahí también nos lo dice. que tantos católicos lo dicen y también es bíblico. Ajá. También aquí el profeta Javier nos dice, en mi experiencia personal he sufrido muchas afrentas, traiciones y desplantes de varias personas, inconversos y creyentes. Y todas las veces que he tenido que perdonar para ser libre de rencores, ofensas y recuerdos, he tenido que recurrir al Señor Jesucristo y ser muy sincero con Él. Y solo así he sido ayudado a perdonar. Pero siempre la decisión es mía. ¿Va a decir algo, no? Amén. ¿Iba a decir algo? No. Ah. ¿Consigues entender el porqué de esa falta de relación que tienes con el Señor? En Mateo 18, 21 nos dice, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, O sea que tenemos que perdonar muchas veces, ¿verdad? A nuestro hermano, aunque nos siga ofendiendo. así es.
Y aquí Vamos a- tenemos una oración. Vamos a otra tener una oración que nos dice: Padre Santo, me declaro culpable, pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres el arrepentimiento a la muerte del pecador. Eso lo tenemos en Ezequiel 33:11. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Y sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Como lo dice también en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, atráeme con tu abrazo de perdón y amor infinito. Tu enseñanza es muy clara. Para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Tenemos también tenemos que ver el anexo 3, oración para perdonar a alguien. Ujú. Entonces, sabemos que es tiempo de perdonar. Hoy te dice el príncipe de paz: perdonad y se os perdonará. Eso lo tenemos en Lucas 6:36. El que odia a su hermano es un homicida. Primero de Juan 3:15. Con la medida que mediréis, se os medirá. Mateo 7:2. Si no perdonáis, tampoco el Padre os perdonará, que ya lo vimos. También lo tenemos en Marcos 11:23. En el Padre Nuestro nos enseña a pedir perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues el perdón de los pecados y el haber perdonado son condiciones para alcanzar la paz interior y salvación eterna, así como poder para luchar en el nombre de Jesucristo, nuestro amado príncipe de paz. Amén. Perdona y entonces tendrás la oportunidad de ayudar a otras personas a perdonar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un anexo 3, la oración para pedir, para perdonar a alguien. Ujú. Terminamos esta. Hoy declaro perdonar a, pues decir aquella persona que no puedes perdonar, decir su nombre o sus nombres en lo privado, y las entrego a ti. Lo suelto de sentimientos o resentimientos es un acto de mi voluntad y eso basta. Tú nos pides que seamos buenos cristianos, que seamos benévolos con quienes nos han hecho daño, con quienes nos han ofendido, nos han traicionado y nos odian, pues de otro modo no merecemos que lo seas tú con nosotros. Gracias, Señor Jesús, que grande y bueno eres. Vamos a leer también, orar el anexo 3. Ese mismo. Vamos a pasar aquí lo tenemos. Oración para perdonar a alguien. Padre, en esta noche, Señor, queremos perdonar a aquellos que nos ofendieron, aquellos que tal vez se burlaron, aquellos que nos hicieron mucho daño, Señor, y que nos cuesta trabajo perdonar, pero esta noche decidimos soltarlos, romper las cadenas que nos estaban atando al rencor, Padre. Y como lo dice aquí, Padre Santo, me declaro culpable, pido clemencia y perdón por mis pecados, me acerco a ti con absoluta confianza porque sé que tú prefieres el arrepentimiento a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, de falta de perdón, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Padre Santo, atráeme con tu brazo de perdón y amor infinito. Tu enseñanza es muy clara para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos. Debemos tener un corazón como el tuyo, perdonador. Hoy declaro perdonar a mis padres, mis hijos, mis primos, mis amigos, mis jefes. Pongo estas personas Mis delante de ti, enemigos. mis enemigos también. Las entrego a ti, los suelto de sentimientos o resentimientos. Es un acto de mi voluntad y eso basta. Mamá, papá, hijo, hija, hermano Pedro, te perdono delante de Dios y a partir de hoy viviré una vida perdonadora. Cada vez que venga a mí un mal recuerdo del agravio, renuncio a estar pensando mal o venganza. Te perdono porque Jesús te quiere y puede perdonar. ¿Y quién soy yo para no hacerlo? Padre Celestial, tú nos pides que seamos buenos cristianos, que seamos benévolos con quienes nos han hecho daño, con quienes nos han ofendido, nos han traicionado y nos odian, pues de otro modo no merecemos que lo seas tú con nosotros. Gracias, Señor Jesús, qué grande y bueno eres. Amén y amén. Amén, Y con amén, esta amén. oración, bueno, el día de hoy oramos bastante. Y Amén. pues como te puedes dar cuenta, hay muchas cosas todavía que ver que atan ataduras. Ahora sí que traes muchas ataduras, como ya por ahí vieron la del orgullo, pero la vamos a terminar de ver la siguiente clase, porque ya casi se nos acaba el tiempo y vamos a pasar a la parte de preguntas, dudas, respuestas también.